para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Hola amigos, les saluda el doctor Valieri Cerzo, conductor del programa Yo te curo, Dios te sana del Hospital de la Caridad San Martín de Porres. Si te preocupa tu salud, puedes sintonizarnos los martes y jueves desde las 2 de la tarde aquí en Radio Santa Rosa, Buenas Nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa está, la primera radio católica de nuestra comunidad. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Radio Santa Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco, está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas como Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta. Y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Y antes de dar paso a Rosa María, permítanme decirles que en esta cuarentena el Gato Ecológico sigue brindando servicios de envío delivery, todo lo que es insecticidas, fungicidas y fertilizantes orgánicos, biológicos o de baja toxicidad, especial para huertos ornamentales. Los puedes encontrar al Gato Ecológico en el Facebook o también el WhatsApp 99 99 37 68 6. Así que pueden comunicarse con ellos todos los amantes de la jardinería y la agricultura. Bien, hoy es 4 de febrero y ya estamos en contacto con Rosa María Palacios, que nos tiene bastantes informaciones, novedades. Rosa María, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Abel, muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú, no solamente a través de nuestra radio y nuestras hermanas en Sodonco, en las radios aliadas nuestras, sino también a toda esta inmensa red que cada vez que Abel lee temprano en la mañana cuántos somos, cada día somos más, así que muchas gracias a todas las radios que transmiten este programa en sus distintos horarios y por supuesto que llevan mi voz a todo el mundo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hoy día tenemos varias noticias que comentar. Tal vez lo más importante de la conferencia de prensa ayer, efectuada por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, y por los ministros que lo acompañaron, es que, bueno, el 9 no hay vacunas. Eso está más o menos claro. El problema de las fechas es ese, que si no controlan la cadena logística, es bien difícil poder dar una fecha. Creo que el gobierno ya entendió esto y por lo tanto ahora pues ya no nos da una fecha. El problema es que no tenemos fecha para un proceso que en Chile se calcula que para fines de marzo van a tener vacunados a toda su población vulnerable, es decir, a toda la primera línea y a todos los mayores de 65 años. Para marzo, Chile, un país de 18 millones de habitantes, es verdad, digamos un poquito más de la mitad del Perú, pero más chico, está lográndolo y probablemente, reitero, para fines de marzo tiene vacunada a toda su población vulnerable. Nosotros necesitamos unos 10 millones de vacunas, en realidad unos 10 millones por 2, unos 20 millones de vacunas, porque son 2 dosis, las que son de 2 dosis, para vacunar a esa población vulnerable, que incluye toda la primera línea de defensa, todos los adultos mayores y todas las personas con comorbilidades. Estamos hablando de un grupo humano muy grande, para el cual hasta el momento no hay una respuesta por parte del Estado. Es bien crítica la situación, la verdad. Es decir, no puede ser, disculpe, hermano, que un asunto tan banal como que la línea aérea KLM ya no vuela, obviamente no vuela de China al Perú, yo presumo que hace Pekín, Ámsterdam, ¿no es cierto? A partir del 8 ya no vuela. Bueno, embarquen el 8, pues, ¿no? A partir del 7, ¿por qué no lo embarcan el 7? Por Dios, o sea, ¿qué esperando? Además, yo tenía entendido, y seguramente me estoy equivocando, que se había contratado a la compañía DHL, que tenía un avión charter propio que traía las vacunas. No sé qué pedazo de la información se está perdiendo en el camino, Abel, pero no nos están contando toda la historia completa. Luego hay esta facilidad de COVAX que llegaría, tampoco tiene fecha, antes de terminar marzo. Ni fecha ni número exacto aún, cuando ayer ya se ha dado una aproximación de 1,5 millones de vacunas, corrígeme si me equivoco, Abel, pero el problema es que ese 1,5 millones de vacunas, siempre divídanlo entre dos, sirve para vacunar a 750,000 personas. Y si tenemos suerte... 1.770.000 vacunas. 1.770.000. Claro, pero dividan siempre entre dos. Entonces, eso va a alcanzar para vacunar probablemente a 650,000 personas. Más otras 500,000, ya estamos hablando de 1.100.000. Pero no hemos llegado a la tercera edad. Ahí estamos vacunando primera línea y un poquito más, y recién probablemente mayores de 80 años, pero no cubrimos el íntegro. Entonces, es una situación bien crítica en Perú en materia de vacunas, pero bien crítica, porque toda la información que se tiene hasta el momento nos dice con absoluta claridad que la única manera de vencer a esta enfermedad es vacunando al 70% de la población. Eso es. Esa es la consigna. El mundo entero va hacia eso. Sí entiendo que es buena voluntad, pero el problema no es la buena voluntad. Lo mismo le decíamos, no es la buena voluntad. Y hay que apreciar también, hay que decir, sí, Abel. Tenemos un pequeñito Abel, acá problema estoy, ahorita. te escucho. Sí, tenemos un pequeño problema, no sé si va sacarte un ratito del aire para volver a entrar, porque algo ha fallado acá y se empezó a detener y a paralizar. Así es que, bueno, vamos a volver con Rosa María en este momento. El internet a veces se queda pegado y bueno, estamos tratando de solucionar y volvemos en este instante con Rosa María para poder seguir el tema de las vacunas que la ministra ayer anunció. Ahora creo que sí entramos bien a Rosa María. Ahorita
ahorita vamos a estar ya nuevamente contigo. Y quizá, Rosa María, habría que explicarle hay preguntas que quedan en el aire, Rosa María, ¿no? Esto de por qué lo tiene que traer una empresa privada, ¿no? Hay otra gente que dice, pero ¿por qué no el presidente manda el avión presidencial para que lo traiga? ¿No? Hay muchas... Les voy a contar sí. por qué. Hay que aclarar este tema. Qué divertido. A ver, ¿por qué? Porque durante el gobierno de Ollanta Humala, el APRA y el Fujimorismo, lean el libro de Cateriano, se dedicó a hacerle la guerra a las compras de la Fuerza Aérea. La guerra a las compras de la Marina, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Comisiones investigadoras lo persiguieron. No paró de comprar igual, ¿eh? Gracias a que compró, tenemos aviones Spartan, que son los que hacen, ¿no es cierto?, reparto a todas las provincias del Perú. El problema es que no le permitieron comprar aviones que tuvieran autonomía de vuelo para llegar a China. O sea, el avión presidencial tiene 5 horas de autonomía de vuelo. Miren un mapa, ya, por favor, miren un mapa y fíjense hasta dónde pueden llegar volando 5 horas. Lima, Miami. Eso es lo máximo que puedes llegar. Puedes ir a toda América Latina, por cierto, ¿no es cierto? Puedes ir a Chile, puedes ir a Colombia, puedes ir a Río, ¿no es cierto? Puedes llegar hasta Panamá, Ciudad de México, todo eso lo puedes hacer, pero no puedes llegar a China, salvo que vayas saltando, caleteando de sitio en sitio, cosa que hizo una vez el avión presidencial con Toledo. Se demoraron días en llegar, es carísimo, no vale la pena, y además estás sujeto a otro problema, que no es un avión de carga especializada. Es decir, tienes que tener un avión que pueda permitir cargar con la cadena de frío adecuada a lo que estás trayendo. Además, y la Fuerza Aérea Peruana no tiene ningún avión con autonomía de vuelo suficiente para llegar y volver a China. O sea, a mí me hace una gracia, ayer escuchaba lo mismo en Twitter y decían, señores, ¿ustedes qué cosa creen que tenemos? ¿El Air Force One? Han visto mucha película. El avión presidencial es un modestísimo Boeing, ¿ya?, que Estados Unidos descartó en la década del 60. Entonces, eso es lo que tiene el avión presidencial. ¿Te permite volar por todo el Perú? Sí. América Latina también. Para de contar. O sea, si el presidente de la República tiene que ir en el avión presidencial a Nueva York para una reunión de Naciones Unidas, tiene que parar en Miami porque no llega. Entonces hay que ir saltando. Ustedes, bueno, que se vaya saltando, pues, de isla en isla, ¿no?, hasta China. Pero el problema, señores, es que no hay cadena de frío en el avión presidencial. El Estado peruano no tiene flota aérea con autonomía de vuelo, a diferencia de Chile, Argentina, Brasil, que sí la tienen. ¿Y por qué ellos la tienen y nosotros no la tenemos? Por razones políticas, por el perpetuo sabotaje que le hicieron a Pedro Cateriano hace más de 5 años, cuando él fue ministro de Defensa, y propuso hacer todas estas compras. Logró comprar el satélite, logró comprar los blindados que han sido muy utilizados en el fenómeno del Niño, logró comprar los aviones Spartan. O sea, sí se lograron comprar muchas cosas que se han usado todas en esta pandemia, y son muy buenas para desastres. Son las que transportan el oxígeno, etcétera, etcétera. Pero más no se logró comprar. Ese es el problema cuando se hace demagogia, Abel. Que al final, cuando tienes la emergencia y necesitas el material, no lo tienes. Por razones político-demagógicas, que la gente lo sepa y con claridad. El Perú no puede transportar, su fuerza aérea no puede transportar las vacunas porque sus aviones no tienen la autonomía de vuelo para traerlas de manera directa. Tendrían que parar en tantos sitios y demoraría tanto. Claro, ustedes dicen, bueno, ha demorado tanto, que vengan caleteando, pero es un viaje muy riesgoso. O sea, tienes que hacer unos 6 o 7 despegues y aterrizajes para llegar a China. ¿Ustedes creen que China está calado? Está bien lejos. No importa por qué lado vayas, y probablemente tengas que ir por Europa. O sea, el avión presidencial tendría que irse hasta Nueva York, cruzar ahí
a lo más cerca posible, probablemente haciendo escala en Groenlandia, ¿no es cierto? Y luego ir caleteando por Europa. Los que hicieron el vuelo con Toledo, que fue efectivamente el avión presidencial, hasta China, cuentan que aterrizaron 3 veces en Rusia, porque iban avanzando cada 5 horas, tenían que volver a aterrizar. Es una cosa de locos. Entonces, esa es la única vez que el avión presidencial dio la vuelta al mundo. La única. No se puede. Hay que tener un poco más de criterio cuando se proponen esas cosas y conocer un poco más por qué no se puede. Hay otros aviones en el mundo que se alquilan, ¿no es cierto?, que se contratan, que son transporte de carga y que te traen la carga. O sea, China, ustedes imaginarán, exporta al mundo muchísimas cosas, no solamente vacunas. A mí lo que me extraña es que la capacidad logística del Perú, en eso está comprometido el sector privado también, no haya podido encontrar, ¿no es cierto?, la forma de traer la carga al Perú lo más pronto posible. Y que China tampoco haya proporcionado algún medio de transporte, que es lo que llama la atención. Sobre todo teniendo en cuenta que las líneas aéreas están prácticamente quebradas en el mundo porque están paradas. O sea, me parece muy raro que no haya un medio de transporte de China al Perú. No termino de entender el cuento, la verdad. No lo termino de entender. Pero en todo caso, como cuando uno pierde el avión, ¿no es cierto? Le dicen, lo vamos a programar en el siguiente vuelo. Bueno, entonces lo que quiere decir es que el flete no estaba contratado. ¿Qué quiere decir esto de que ya no vuela? Señor, yo le he contratado un flete, entonces ya no vuela, perfecto. ¿Dónde me va a ubicar? Yo tengo un contrato de transporte o no tengo un contrato de transporte. Acá las cosas no se cuentan completas, Abel. Por eso es muy difícil informar al público, porque uno tiene muchas preguntas. Lamentablemente yo no estoy en la conferencia de prensa de la señora Violeta Bermúdez, porque si no le hubiera preguntado, señora, ¿tenían un contrato de transporte? ¿Tenían un contrato de transporte de carga con esa compañía? ¿No está honrando el contrato? ¿O no tenían nada? Y ya lo iban a contratar algún día. Estamos a 5 de febrero, ¿no, Abel? Ayer 4 han debido... 4, hoy es 4. Ayer 3 tenían que haber tenido ya un contrato de transporte, si el contrato de transporte era para el 8, ¿no? O no tenían nada. Bien rara la historia. El cuentito no me cuadra, de verdad. Y cuando llegan las de COVAX Facility, mire. A ver. Te decía, hay una versión que estaba leyendo en el diario El Comercio que tal vez la línea Air France traiga las vacunas el 7. No sé si has leído esa nota. Pero sí, si eso es así, mira, a mí no me importa, a mí y a todos los peruanos no nos importa en qué avión llegue la vacuna. O sea, ya en AliExpress y en Amazon, en lo que les provoque, ya, pero que llegue. No que, ay, bueno, en Air France mejor que en KLM. Nos da lo mismo, maldición. El asunto es que llegue un viaje. Qué complicación. Además, hay que decir una cosa. El Perú no está interconectado con Asia. No estamos interconectados con Asia. Viajar al Asia es un suplicio. Créanme, yo lo he hecho 2 o 3 veces en mi vida y es realmente, porque te vas por el Pacífico, te vas por el Atlántico, pero digamos, interconectarte con Asia, no hay vuelos directos. A ver, si usted se quiere ir a Singapur, se tiene que ir por Los Ángeles. ¿Se da cuenta? Y de Los Ángeles, sí, ahí hay interconexión muchísima hacia el Asia. Irte desde Lima hasta Los Ángeles y volver al frente, o sea, cruzar el Pacífico hacia Tokio o hacia Seúl y de ahí hacer conexión a Singapur. Singapur está más o menos a la altura en el Pacífico, a la altura de Guayaquil. Y hay que darle la vuelta al mundo para llegar al frente, porque no tenemos interconexión. Para llegar a Australia tenemos que ir por Santiago y por Nueva Zelanda. O sea, estos vuelos son muy complicados. Hay otra forma de hacerlo. Al revés. Hacia Europa, desde Pekín, hacia Europa y de Europa, por cualquiera de los dos lados. Pero agarren un mapamundi y miren lo que tenemos. Miren lo que tiene que volar el avión. O sea, usted dice, bueno, cruzas el Pacífico, ya
Sí, pero no es así, es mucho más complejo que eso, porque no tenemos interconexión. Tenemos muy mala interconexión con el Asia, a pesar de que exportamos e importamos al Asia. Y por barco, pues no pueden venir, como ustedes comprenderán. La cadena de frío que se requiere en este caso es muy sofisticada. Tienen que venir por avión. Ay, Dios mío, Abel, la historia de las vacunas. ¿Sabes qué pasa? Que es como tener algo en el escaparate, pero ahí, ¿no? Delante tuyo, que puede salvar millones de vidas y no llega, y no llega, y no llega. Y la cuarentena pues se agudiza porque las cifras son pésimas. No son malas, son pésimas. Creo que eso ha asustado mucho a la población. Cuéntanos, a ver, ¿me estás escuchando? Sí, sí, Rosa María. Sí, sí. Creo que he perdido a Abel. No, estamos escuchando con problemas con la conexión. Quería saber si Abel me estaba escuchando. Sí, Rosa María, te escuchamos muy bien. Sí. No hay problema. ¿Me podrían indicar si me están escuchando o no al otro lado? Me parece que Rosa María no escucha. Sí nos... Dice su conexión no está... La señal me parece que está fallando un poco, ¿verdad? La señal de internet pero sí te estamos escuchando con claridad, Rosa María. A veces que se congela un poquito la imagen, pero bueno, parece que hoy día la señal no está tan buena de internet, pero sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Entonces vamos a tratar de que se escuche mi voz, aunque la señal no llegue a la perfección. Pero sí, te decía que las cifras son muy malas. Lo que sí creo que hay que celebrar es que tengamos normas de cuarentena más razonables. Reducir los derechos de las personas, la libertad de reunión, la libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, que lo permite la Constitución, y otros derechos conexos que no se pueden suprimir salvo que se declare un estado de sitio, pero suspender los derechos constitucionales tiene que obedecer a razones de orden público y tiene que ser razonable y proporcional. Eso está en la ley y en la Constitución, no me lo he inventado yo. Y creo que la presidenta del Consejo de Ministros lo sabe muy bien. Tuvimos una brevísima entrevista con ella en este programa y creo que lo entendía perfectamente, no era ajena a esta situación. Creo que las normas en este momento están tratando de buscar la razonabilidad que no tuvieron durante la cuarentena a la que nos sometió Martín Vizcarra en marzo y abril y mayo del año pasado. Una cuarentena larguísima en marzo, cuando no había todavía la cantidad de fallecidos que tenemos en este momento, que además motivó un enfoque punitivo, el enfoque del castigo, ¿no? Fernando Vivas ayer escribió en su columna algo que es verdad. El presidente Vizcarra, cada vez que decía cuántas personas habían sido multadas en las conferencias de prensa, se relamía de gusto. O sea, le parecía excelente que se multara, que se castigara, ¿no? Y eso, en el mismo orden de mucha gente, ¿no es cierto?, que tiene un enfoque punitivo y autoritario de la vida. Entonces, ese tipo de enfoque satisface a ese tipo de demanda. Pero no ayuda a la pandemia en nada. Lo que sí ayuda es que se evite la aglomeración. Eso es todo lo que tenemos que discutir. ¿Se ha evitado o no se ha evitado la aglomeración? Ayer han presentado información cuantitativa que me parece muy importante por parte del Ministerio de Transportes. Es decir, si hay 50% menos de viajes en relación con la semana anterior, has logrado reducir la aglomeración de una manera significativa. Y eso implica, al reducir la aglomeración, que reduces la posibilidad de contagio. Y la segunda cosa que es muy positiva son las 24 horas de delivery, pero hay que hacerlo bien claro que sea extensivo a todas las cosas, no solamente a la comida, sino a la farmacia, a la ferretería, a la ropa, al calzado, a los útiles de oficina. ¿Por qué? Porque eso no solamente promueve el comercio, promueve el empleo, porque tienes que tener más turnos para que la gente pueda repartir,
sino que también hace que millones de peruanos no tengan que salir de su casa, salvo a caminar 1 hora al día, pero ya como una actividad más de salud mental, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Bueno, el gobierno Martín Vizcarra demonizó el delivery, lo convirtió en más o menos una práctica de Satanás. ¿Ustedes se acuerdan? Fue terrible. Entonces, una cuarentena rígida no tiene ningún sentido si no logra una sola cosa, que es hacer que la gente no se aglomere. Los toques de queda perpetuos de Martín Vizcarra causaron espantosas aglomeraciones en abril, espantosas, que expandieron la enfermedad en bancos, en farmacias y sobre todo en mercados. Eso no puede volver a pasar. Tenemos que hacer que el despacho a domicilio sea una práctica común en todos los distritos y pueblos del Perú que me están escuchando. Y se puede organizar. Esa bodega puede tener una lista de sus clientes. Todos tienen teléfonos inteligentes hoy en todo el Perú, de WhatsApp, donde mandas tu lista y te cierran la bodega y a las 6 de la tarde te llevan tus cosas. ¿No es cierto? Porque ya cerró la bodega y en una carretilla, en una mototaxi, en cualquier medio se pueden llevar las cosas. Y haces que la compra minorista también despache a domicilio. Eso es muy importante, ayuda muchísimo a que millones de transacciones que se realizan hoy cara a cara no se realicen cara a cara. Y vamos a bajar el contagio así. Entonces usted, que siempre se surte de una bodega a la que va a diario, le dije al dueño, que ya lo conoce, ¿sabes qué? Yo te voy a mandar una listita por WhatsApp, te pago con un aplicativo, ¿no? Me dejas las cosas en la puerta, me tocas el timbre, yo recojo, cierro y ya estoy. Eso es lo que tenemos que hacer. Acuérdate, se demonizó. O sea, el enfoque de Martín Vizcarra en medio de una emergencia sanitaria era la defensa de los derechos laborales. Entonces, claro, no aprobaban ninguna suspensión perfecta. Ninguna. Quebraron un montón de empresas que no han podido volver a abrir porque no les aprobaron las suspensiones perfectas. Fue cuando entró ya el gabinete cateriano con el ministro joven, el ministro Ruggiero, que tanto insultaron, donde se comenzaron a aprobar las suspensiones perfectas y en segunda instancia las apelaciones se aprobaron todas. Entre la ministra de la Producción, que odiaba el delivery, y la ministra de Trabajo, que había decidido organizar la causa laboral, ¿te acuerdas? Como la ministra de Ambiente, que había decidido promover el reciclaje, todas seguramente causas nobles, ¿no? Pero no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Hicieron daño, el problema es que hicieron daño. Hoy, felizmente, no tenemos ese tipo de medidas, y eso hay que agradecerlo a todos mis colegas periodistas que dicen necesitamos una cuarentena más rígida. Piensen un momento, la cuarentena no es un castigo, la cuarentena es una medida sanitaria que tiene que desarrollarse con inteligencia para evitar una sola cosa: la aglomeración que propaga el virus. Eso es lo que ese es el enemigo. Cualquier medida que no tenga que ver con eso no sirve. O sea, el automóvil, y en eso sí se equivoca este gobierno, no propaga el virus. No propaga el virus. Lo que propaga el virus es que la gente se junte. La gente no debe andar junta, debe andar separada. Ese es el tema. Y las reuniones sociales no las van a evitar prohibiendo los carros. Tampoco tienes que decir no se reúna, punto. Y ahí ya queda responsabilidad de cada uno. El Estado puede llegar hasta cierto punto, pero no puede llegar al punto de creer que puede controlar la vida de todos los seres humanos. No se puede. Siempre habrán conductas marginales. Lo que sí se puede decirle a la gente es que si se reúne, es posible que uno de los miembros de la reunión termine muriendo, o más. Eso sí se le puede decir. No van a morir todos, pero de ahí sale uno muerto. ¿No? Digamos, de cada 100 mueren 3. Si todos se contagian, de ahí salen 3 muertos. Entonces, eso sí se lo puedes explicar. Ah, ya, bueno, entonces mejor no nos reunimos, ¿no? Mejor.
Ayer hemos visto imágenes, claro, es casuística, eso no es lo que hace la mayoría del Perú. La mayoría del Perú no va a un entierro y baila en medio de la calle como pasó. Eso no pasa en todas partes, son conductas marginales. La mayoría del Perú está metido en su casa. Hay, por supuesto, ambulantes que quieren vender en gamarra, hay que convencerlos de que tienen que vender de otra forma. No está prohibido que vendan, lo que está prohibido es que tengan un acercamiento cara a cara con el público. Entonces tienen que buscar otra forma de vender, pero no en la calle, aglomerados unos con otros, porque tienen que cuidar sus vidas y las vidas de sus clientes. Entonces ahí viene la imaginación de la municipalidad, la de Lima y las distritales. ¿Cómo hacemos para que estas personas puedan vender sus productos sin tocar a sus clientes? Igual que las bodegas, igual hay sitios web, permitir que los sitios web exploten, ¿no es cierto? Y que la gente pueda comprar a través de el comercio electrónico, con despacho a domicilio. Hay que hacerlo, y yo sé que es un poco más caro. La Municipalidad de Lima organizó unas ferias en los parques zonales con más control. En este momento no las puede organizar porque es muy peligroso, de repente dentro de 15 días sí, pero tiene que bajar el nivel de contagio y el nivel de contagio sigue disparado hacia arriba. Y el número de fallecidos sigue disparado hacia arriba. Y esto va a durar varias semanas. Entonces no critiquen al gobierno porque creo que en ese sentido sí está haciendo cosas razonables, mucho más razonables que las que hizo Martín Vizcarra. De verdad. Que criticamos en este programa desde el primer día, con el vituperio de nuestra audiencia, que el pobre Abel tiene que lidiar con ella todos los días, a través de las redes sociales, hasta que entendieron, les costó, pero entendieron, que las medidas adoptadas solo mataban más gente. Porque a mí, si me dejan ir a comprar solo 4 horas al día, yo y todos los demás vamos a ir esas 4 horas al día. Y el resto del día estoy metida en mi casa, pero ya me contagié, porque ya me aglomeré. No se puede usted aglomerar. Y el transporte público ha sido la fuente número 1 de aglomeración. Y es ahí donde tenemos que reducir el contagio. La mascarilla, la doble mascarilla, el protector facial, por supuesto que ayudan, pero no son invencibles. Entonces, por esa razón, tenemos que hacer que vaya mucho menos gente en los otros. Tienen un aforo de 50%. El Metropolitano, el Metro de Lima, que tienen control, pero todos los demás independientes muchas veces no tienen control y es la misma población la que le tiene que decir al chofer, oye, ya está subiendo mucha gente. Y eso no es tan fácil, porque le estás quitando el negocio y tienes que decir, oye, baja la gente porque acá hay demasiada gente, nos vamos a morir todos. No es fácil. ¿Cómo empoderas al ciudadano para que le diga al chofer que baje a la gente del micro? Estas son las cosas que el Estado tiene que pelear. Luchar contra la aglomeración. El problema no es la playa, el agua y la arena no contagia, el problema es la aglomeración. ¿La gente puede salir a caminar por la playa? Yo creo que sí, porque no contagia a nadie, no hay nadie. Pero no, hay que perseguirla, ¿no? Pero en fin. Bueno, Bel, hay noticias políticas también. Mira, son las 8:35, hemos hablado de vacunas, hemos hablado de medidas, hemos hablado de que la gente no va al micro, pero hay noticias políticas. Sin embargo, tenemos un invitado esta mañana. Vamos a ir con el invitado en un momento, ¿verdad? Está con nosotros el señor Andrés Alcántara, candidato a la presidencia por democracia directa. Así es. Vamos a comunicar. A ver, vamos a ir con el invitado ya, que son las 8:35, o vamos a esperar un poco más. Vamos a la pausa, Rosa María, para contactarnos con el señor es candidato presidencial, hay que decirlo, y así que hay muchas preguntas que hacerle al candidato presidencial Andrés Alcántara de Democracia Directa. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. ¿Te han dicho que no hay servicio de internet donde vives? Mejor escucha esto. HughesNet City ofrece internet satelital de alta velocidad en tu casa. Sí, allí donde otros operadores no llegan.
No esperes más y compra tu plan hoy y recibe el primer mes gratis, más instalación estándar gratis. Llama ya al 0800 78 311 o visita internetsatelital.com.pe para más detalles, porque donde veas el cielo, puedes tener internet satelital con HughesNet. Condiciones y restricciones en internetsatelital.com.pe. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepao Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Lampa, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta y AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. Bien, continuamos ya con el programa. Rosa María, después, antes que me olvide, nos están pidiendo bastante ver cómo está la situación en los penales en esta pandemia. No me estoy olvidando del tema. Si nos están pidiendo, parece que nos están escribiendo algunos familiares y parece que la situación es bastante crítica, ¿no? Habría que llamar a quizá al Ministerio de Justicia para que nos cuenten un poquito. Bien, Rosa María. Obtuvieron prácticamente inmunidad al rebaño porque se les abandonó, eso es la verdad, se les abandonó. Hay más de 400 muertos en penales del Perú y también un número significativo de agentes penitenciarios también fallecidos. Pero la enfermedad bajó porque, claro, se habían contagiado todos a toda velocidad. Pero recordemos que la inmunidad alcanza solo para unos meses, de 3 a 6 meses. Han pasado ya más de 6 meses de abril y mayo cuando se produjo el gran contagio en los penales del Perú. Por lo tanto, son todavía susceptibles a reinfectarse, aun cuando sabemos que la reinfección no tiene la mortalidad que tiene la primera infección. Pero todo esto está bajo estudio, por supuesto, y tienen toda la razón. Los familiares de los reos en el Perú están muy preocupados porque la situación va a volver a ponerse tan crítica como en los meses de abril, mayo y junio del año pasado, que fue francamente espantoso. Y hay que decir que ahí se cometió un abandono del Estado de personas que estaban en una situación muchas veces sin sentencia, que ha sido terrible, la verdad. Yo creo que ahí han habido claras violaciones de derechos humanos que en su momento tendrán que investigarse en la Corte Interamericana. Muy bien, estamos con el señor Andrés Alcántara. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dar algunos datos biográficos del candidato presidencial de Democracia Directa. Él nació en 1960, tiene 60 años, nació en Santiago de Chuco, estudió en Lima, es abogado de la Universidad Garcilaso y ha hecho una carrera política muy interesante vinculado a la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú. Ha postulado al Congreso 6 veces, a la vicepresidencia 2 veces, a la Municipalidad de Santiago de Chuco también ha postulado y hasta ahora no ha ganado ninguna de estas, aun cuando le fue muy bien con el referéndum de los fonavistas. Muy bien, señor Alcántara, creo que he hecho un breve resumen biográfico de su hoja de vida. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, señora periodista Rosa María. Un saludo, un abrazo a nombre del partido Democracia Directa para usted, para su equipo y para todos los que sintonizan su programa, que día a día se vienen conectando. Y a nombre de nuestro partido, un abrazo a todos ustedes. Bueno, hay que felicitar su perseverancia, ¿no? Porque postular 6 veces al Congreso, 2 a la vicepresidencia, 1 a la alcaldía y no ganar ninguna, hubiera desanimado a cualquiera, pero a usted no lo ha desanimado. ¿Usted cree que a la 7ª va la vencida? No, pero a la presidencia es la primera vez, ¿eh? Sí, yo sé, a la presidencia. Bien. Pero Mire, tiene experiencia, vamos. Bueno, nosotros en la vida, nosotros hacemos política permanentemente, porque para nosotros la política es permanente, no intermitente, ¿no? La participación política
a nivel de los procesos electorales es una cosa, y otra cosa es venir construyendo un nuevo orden en el país, un nuevo, diríamos, un nuevo régimen político, de democracia total, para nosotros que lo llamamos, ¿no? Porque este nuevo régimen político se viene construyendo poco a poco. Y uno de los primeros pasos que dimos fue cuando aprobamos por primera vez en el Perú la primera ley soberana, la ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores. Entonces, ese fue el hecho histórico que nadie puede desconocer. Entonces, participamos. Efectivamente, ahora, si se trata de que te devuelvan plata, todo el mundo se apunta, ¿no? Pero ahí se agota pues la acción política, ¿no? Bueno, pareciera que fuera así, ¿no? No, pero lo que se ha sentado es un aporte muy importante en el fortalecimiento de la democracia, porque para nosotros ya quedó instrumentado la democracia directa como sistema de gobierno, que ha sido usado para reciclar el sistema representativo que tenemos. Usted sabe, por ejemplo, el señor Vizcarra, déjeme terminar, el señor Vizcarra, por ejemplo, ha usado el referéndum, que es el sistema directo, para darle una salida al país. O sea, para aprobar unas reformas en el tema judicial, ¿no? Y claro, poder reciclar el sistema representativo. Usted ha postulado por Solidaridad Nacional, por Renacimiento Andino, por Perú Ahora, y luego ya por los fonavistas, y finalmente las últimas veces por Democracia Directa. Ha cambiado camiseta, digamos, varias veces. No. Las ideas y los objetivos son los mismos, porque cuando nosotros hemos postulado con organizaciones que ya tienen inscripción, nuestro objetivo era posicionar el tema FONAVI en todo ese escenario, el escenario político, porque es un derecho de propiedad que los partidos políticos que llegan al gobierno tienen que cumplir, o sea, tienen que respetar un derecho de propiedad de todos los trabajadores. Entonces teníamos que poner en evidencia, como organización teníamos que tomar una posición táctica de participar en eso. Claro, pero el tema FONAVI ya se agotó, ya no hay tema FONAVI. ¿Ahora qué hace? ¿Ahora qué propone? Bueno, el tema FONAVI no se ha agotado. Hemos logrado hasta este momento una devolución parcial, un adelanto que ha quedado establecido ya en la sentencia del Tribunal Constitucional, pero vamos por la devolución total. Nosotros todavía no se cumple la ley porque justamente hay un boicot permanente de los gobiernos de turno, ¿no? Los presidentes no quieren cumplir y en esa pelea estamos. Nosotros finalmente, dentro de la Comisión ad hoc, se han dado pasos importantes para establecer, por ejemplo, cuánto debe ser la historia laboral o cómo debe ser estructurada la historia laboral de cada fonavista. Entonces ahí se va a consignar ahora el aporte mensual que se hizo. Entonces seguimos avanzando en ese tema FONAVI, pero la devolución total tiene que darse. Y en nuestro gobierno va a tener que ser la devolución total a todos los fonavistas, ¿no? El cumplimiento Señor Alcántara, no vamos a entrar a la discusión de que no se puede aprobar por referéndum materia tributaria, ¿no? Porque eso está en la Constitución. Ustedes lo ganaron en el Tribunal Constitucional porque para el Tribunal Constitucional el FONAVI no es un tributo. Pero en fin, no sé qué cosa es. Pero lo cierto es que hubieron otras acusaciones, señor Alcántara. Se le pedía a los que querían inscribirse en la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú que coticen, que pagaran una inscripción y pagaran un monto anual. Y este dinero se utilizó para el partido político, aun cuando esas personas no estaban vinculadas al partido político. Y se utilizó también con poca transparencia para incrementar el patrimonio de los patrocinadores de esta iniciativa. ¿Qué tiene que decir a esa acusación? Bueno, todo eso es falso, ¿no? Y nunca se ha demostrado nada de ese tipo de cosas. El Ministerio de Economía levantó esas, porque usted sabe con quién hemos peleado, ha sido con el que gobierna el país. Y el que gobierna el país es el Ministerio de Economía, el resto solamente cuidan Palacio de Gobierno. Entonces, aquí, esa confrontación que hemos tenido, ha habido una serie de acusaciones, denuncias que venían del Ministerio de Economía y Finanzas a través de sus operadores. Pero no es verdad eso, es totalmente falso, y justamente a raíz de eso es que los fonavistas siempre vienen cotizando para mantener la organización y financiar todas las actividades. Usted sabe, lograr recolectar 2.300.000 firmas, ¿no? Promover un referéndum en el país y mantener más de 80 oficinas en todo el país,
Dese cuenta, todos los gastos de personal y los abogados y todos los que tienen que ver en eso, no es tan sencillo. Si usted sabe de que eso ha sido financiado por todos los ciudadanos que son parte de nuestra organización, a diferencia de los partidos políticos que reciben financiamiento de las grandes corporaciones como Odebrecht. Claro, los que más nos acusaban justamente hoy están presos, ¿no? Los que nos acusaban de eso hoy están detenidos justamente por recibir dinero mal habido. Señor Alcántara, el problema no es que las personas coticen a su organización. El problema, en este caso, es que el dinero que se entrega para un fin se usa para otro. Es decir, una cosa es que yo cotice para que me devuelvan un dinero al Fonavi y otra muy distinta que yo le arme al señor Alcántara un partido político para que él sea presidente del Perú. Son dos cosas diferentes. Sí, señora Rosa María, no es así, porque una cosa es la asociación, otra cosa es el partido. Pero la mayoría y la gran mayoría de la asociación de fonavistas son militantes del partido Democracia Directa. Y en política todas las cosas son voluntarias. Y actualmente nuestra organización política defiende los intereses de los fonavistas, porque la madre de toda la organización es el tema de la asociación. O sea que eso no es desconocido. Y justamente el pueblo tiene sus mecanismos de organización, porque tiene que defender sus derechos y tiene que recuperar sus derechos. Les duele a la gente de que siempre ha usado nuestros recursos, nuestro derecho de propiedad para beneficio de ellos. Por eso que los que más nos han acusado son las entidades financieras, nos han acusado los del Ministerio de Economía, los que siempre han manejado el gobierno. O sea, esa gente siempre nos ha atacado. Señor Alcántara, ¿a quién no le va a gustar que el Estado le pague algo a todo el mundo? Pues imagínense. Pero los tributos no se devuelven, salvo en el caso de ustedes. Muy bien. Ahora, los tributos señora, no se devuelven. Solamente por recordarle, señora Rosa María, mire, el tema del Fonavi ya está definido, no es un tributo, es un aporte, lo ha definido el Tribunal Constitucional. Claro, bien, ¿no le gusta a usted? Yo sé que no le gusta, eso es una verdad, pero bueno, si no le gusta o no me gusta a mí, uno tiene que aceptar porque vivimos en un Estado de Derecho, ¿no? En el derecho tributario no existen los aportes. Ese es un invento que ustedes han logrado en el Tribunal Constitucional, que probablemente también tenía un interés en el asunto. Pero no existen, en el derecho tributario, que usted estudió muy bien en la universidad, no existen los aportes. Existen los impuestos, las contribuciones y las tasas. El Fonavi es una contribución, igual que lo era y es salud, es una contribución a un fondo. El fondo no entregó los bienes, estamos de acuerdo que hay un reclamo válido, pero es un tributo de todas maneras, aunque usted lo llame otra cosa. Porque si es pato y camina como pato, es pato. Pero muy bien. Ahora, pregunta. Esa es su apreciación y yo creo que usted tiene que respetar lo que ya está definido en el Tribunal Constitucional. No, pero, o sea, yo no puedo respetar nada más que la verdad. O sea, claro, es un tema ya cerrado. Claro, mi obligación es respetar la verdad. No, yo no puedo decirle que sea un aporte porque no es verdad. Bueno, vamos al tema de Gregorio Santos, su candidato presidencial en 2016. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó? No, nosotros, como le digo, como organización tenemos un objetivo. Y dentro del objetivo hay momentos, por ejemplo, en este tema electoral, de una coyuntura política, hacemos acuerdos con organizaciones. En este caso hicimos un acuerdo con el movimiento regional, el MAS de Cajamarca, que presidía Gregorio Santos. Y llegamos al acuerdo de ir en este proceso del 2016, levantar la propuesta que veníamos ya recolectando nosotros las firmas, y hasta ahora ya tenemos más de 2 millones de firmas, para la aprobación de una nueva constitución vía referéndum. Entonces, la propuesta fue por ese lado y nos pusimos de acuerdo para que esa propuesta entre en la campaña. Y ese acuerdo terminó cuando terminó las elecciones de 2016. Yo lo sé, pero luego de eso, ya él... Usted fue candidato a la vicepresidencia. Algún nivel de responsabilidad tiene de poner ante el país a una persona que en ese momento estaba procesada por graves delitos contra la administración pública y que finalmente fue condenado y está condenado por peculado. Entonces, ¿cómo confiar en su capacidad de elegir a los miembros de su lista parlamentaria si usted no tiene ningún problema en promocionar a una persona que ha sido condenada por peculado?
La ley electoral permite que todas las personas que no están sentenciadas, que tienen requisitos y cumplen, pueden participar. Entonces nosotros tenemos que acogernos y respetar a las normas que están establecidas. Por supuesto. El hecho, en ese momento las cosas estaban, claro, pero en ese momento, las cosas eran otra realidad. Y después que se agraven o no se agraven, pero finalmente le digo, señora Rosa María, aquí cada uno responde por sus actos. Eso es lo que se tiene que ver. Y nosotros definitivamente tenemos que ser claros en eso. Tuvimos un acuerdo político, terminó el acuerdo político, él tiene su organización, nosotros continuamos con nuestro objetivo, ¿no?, de recuperar el Perú para los peruanos, ¿sí?, a través de una nueva constitución vía referéndum. Claro, pero no se hacen, me queda claro que no se hacen responsables por sus candidatos. Pero es que cada uno responde por sus actos. Por eso, que queda claro para el electorado que ustedes no responden por los candidatos, que ya si son delincuentes, después problema de ellos. No es así, no es así. Si hay un delincuente ahí, no puede participar, pues. O sea, todos los que son sentenciados no pueden participar, así que no lo exageren las cosas. Yo sé que de repente no tiene simpatía con las personas, pero ya ustedes no responden. Está bien, es una práctica, cada uno practica como puede. Nueva constitución, vamos a ese tema. Ustedes también quieren una nueva constitución para cambiar el capítulo económico de la constitución. ¿Se ven cercanos a la posición de Verónica Mendoza? Bueno, le digo, el tema de la reforma total de la Constitución vía referéndum es muy distinto a lo que dice la señora Verónica. O sea, ella no sé lo que plantea, porque lo escucho que dice que quiere primero consultarle al pueblo si es que quiere o no una asamblea constituyente. Y usted sabe que es abogada también, usted sabe de que la asamblea constituyente no está prevista en la Constitución, o sea, en el capítulo de reforma. Entonces, eso es solamente un tema electoral del momento, porque eso nunca se va a dar. No se va a convocar a una asamblea constituyente. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo está haciendo usted un referéndum para una nueva constitución? Esa es otra cosa. Sí está previsto. En el artículo 32 está previsto y eso está interpretado el Tribunal Constitucional. Usted lo sabe. Y solamente hay 2 procedimientos. Bueno, si usted no lo sabe, le voy a decir, lea la sentencia del tribunal en cuanto a la sentencia 014 de 2002 de la acción de inconstitucionalidad, cuando la ley 27.600 que retiran la firma de Fujimori. En esa sentencia hace la interpretación el Tribunal Constitucional. O sea que eso ya está previsto. Y en mérito a eso, la OMP nos ha vendido el kit electoral para ir hacia ese referéndum, para la reforma total de la Constitución. Entonces, mire, para hacer una reforma total de la Constitución, que sí está prevista, se requiere primero consultarle al pueblo. Ahí sí está bien Verónica Mendoza. No está bien usted. ¿Por qué? Porque la Constitución prevé, en la Constitución misma, que se tenga que consultar su reforma. Entonces, primero se consulta la reforma, se modifica el artículo de... Hay 2 formas de modificar la Constitución. Si alguien quiere una tercera forma, tiene que modificar ese artículo. Para modificar ese artículo, necesitas o 2 legislaturas o una consulta popular. Se puede hacer en 2 legislaturas también. No, pero lo que quiero decirle es que no es exacto lo que usted está diciendo, porque la reforma total solo se puede hacer vía referéndum. Solo se puede hacer vía referéndum, porque el titular del poder es el pueblo. Usted lo sabe, solo que ahora quiera que otra cosa. Ahora, pero bueno, nosotros avanzamos hacia eso. Mire lo que avanzamos nosotros. Aquí el tema es totalmente distinto. ¿Qué quiere cambiar de la Constitución, señora Alcántara? ¿Qué quiere que la Constitución diga que no dice hoy? Mire, hay un problema, por ejemplo, que hemos tenido ahora último. Nosotros debemos establecer el mecanismo de revocatoria del presidente y de los congresistas. O sea, hemos visto en estos momentos cómo se han cambiado 2 presidentes, ¿no? Se ha cerrado el Congreso, ¿no? O sea, toda esta pelea que hay por intereses personales o intereses del poder, como se dice, para satisfacer intereses personales o de grupo, ¿no? Sin importarle la nación, sin importarles el país. Entonces, ¿quién es el único que puede revocar, o elegir y revocar al presidente, a los congresistas? Tiene que ser el pueblo, el titular del poder. O sea, ¿cómo es posible que el Congreso
un Congreso sustituya la voluntad del pueblo y ponga un presidente. Y después otra vez la misma forma, dice, a ese presidente no me gusta, ahora pongo a otro, ¿no? A otro que sí me gusta. Entonces, total, en estos momentos estamos en una situación crítica en el país. Se está aceptando al señor Sagasti porque una situación sería catastrófica si es que no se acepta ningún presidente. Porque realmente se ha elegido de la misma forma. Cambiar los artículos de disolución del Congreso, ojo, se llama al pueblo a votar de nuevo, ¿ah? Y también quiere cambiar el artículo de vacancia. Muy bien, ¿qué más quiere cambiar? Bueno, los objetivos de Estado necesitamos modificar, ampliar los objetivos de Estado, porque si bien es cierto, el objetivo es la defensa de la persona y su dignidad, nosotros creemos que debe ser la persona y su dignidad, pero también el buen vivir de las personas, ¿no? Y no solamente entre personas, sino también entre las personas y la naturaleza. Entonces, ampliar el objetivo de Estado, y eso implica cambiar el rol del Estado. Porque el Estado no solamente debe garantizar, debe reconocer el derecho, sino también tiene que garantizar los derechos. Eso es el objetivo que tenemos que tener. Y usted sabe que esta Constitución ni siquiera... O sea, que el Estado tiene que pagarlo todo. El Estado lo va a pagar todo, pues se tiene que garantizar, lo tiene que pagar todo. Definitivamente. Todo. Definitivamente desde nosotros... la comida hasta el agua, la luz, el teléfono, tiene que garantizar todo. Muy bien. Okay. O sea, ¿quién va a pagar la cuenta, señor? No, o sea, que usted no lo exagere, o sea, los temas son concretos. Nosotros necesitamos establecer el rol del Estado porque necesitamos reestructurar el país. Necesitamos avanzar hacia la industrialización del país. Necesitamos darle un valor agregado a nuestros recursos naturales. O sea, necesitamos crecer, pero a la vez también desarrollar como país. Usted sabe de que en estos momentos somos como una plataforma de extracción de recursos naturales. Y ese es un problema que no nos deja desarrollar. Hay una dependencia tremenda que tenemos. Y esa dependencia... ¿Usted está en contra de la extracción de recursos naturales? No. Nosotros creemos que esa extracción de recursos debe servir para el desarrollo del país. Primero para los peruanos. Después... ¿Y por qué no sirve? Explíqueme por qué actualmente no sirve para el desarrollo de los peruanos. Pero dése cuenta lo que en estos momentos ha pasado. Todas las empresas que han extraído los recursos hasta ni impuestos pagan, lo exonera impuestos el Congreso de la República. Se da cuenta y toda la riqueza se va allá. Y nuestro crecimiento está supeditado a los precios de los minerales. Ay, Dios mío, ya, muy bien. La minería no paga impuestos. Eso es mentira, señor Alcántara. No, no. Es una mentira gigantesca. No, es del tamaño del Cano. ¿Ya? La minería sí paga impuestos. Si no, Cajamarca no tendría Cano, para empezar. Pero bueno, ahora, hay algunas preguntas que le estoy haciendo a todos los candidatos que me parecen interesantes para ver cómo se plantean las cosas. Para ustedes, el 9 de noviembre pasado, ¿hubo un golpe de Estado o no hubo un golpe de Estado? Como yo le he señalado, aquí ha habido un golpe a la democracia. O sea, para ustedes sí hubo un golpe de Estado. Puesto, o sea, si usted se da cuenta, ¿cómo es posible cómo un Congreso se atribuye una facultad y sustituye la voluntad del pueblo y elige un presidente y elige dos presidentes? ¿Se da cuenta? O sea, los dos han sido de esa misma forma, ¿no? O sea, por eso yo le había señalado antes, o sea, y esa es una de las razones que tenemos que reformar la Constitución. Y a los congresistas tenemos que elegirlo directamente. O sea, ese es otro tema importante que tenemos que reformar, porque en estos momentos se elige por cifra repartidora y a usted le consta y le consta a todo el país. Nosotros hemos ganado en 2 oportunidades. En el 2016 ganamos 5 congresistas, no nos quiso reconocer el jurado de elecciones. Solamente nos dijo, no, ya pasaron la valla, pero no... Señora Alcántara, sacaron menos del 5%, no pasaron la valla. No, sí. ¿Por qué cree que mantenemos nuestra inscripción? Porque pasamos la valla, pues. ¿Se da cuenta? O sea... sino que ahí ha habido una situación de favorecer a otros partidos y darle a los congresistas ya, perfecto. Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, en el tema de derechos humanos, ¿a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo? Mire, sobre hechos que ya están dados, el Estado, ¿qué se va a meter? ¿A qué? ¿A separar a las parejas que están? No tiene sentido. Yo creo que si nosotros queremos vivir en armonía, en paz, tenemos que reconocer los derechos. La gente quiere vivir, se quiere unir, yo no lo veo ningún problema, pero no se debe promover ese tipo de cosas. El Estado no tiene por qué meterse a promover ese tipo de cosas. ¿Cómo que? O sea, sí, no, es que
No, es que aquí realmente se tiene que reconocer el derecho. O sea, la gente ya escogió su vida. No, pero ya está. ¿quién anda promoviendo el matrimonio homosexual? Es un reconocimiento. Por eso Pero pues, dice que los derechos hay que hacer un reconocimiento porque ya está, o sea, ya está en los hechos. Si la gente a veces malentiende, que cree que el Estado va a promover, va a decir, hacer, bueno, o sea, hay exageración en las cosas, ¿no? O sea, los que están a favor o en contra. Pero nosotros somos claros, aquí en el país tenemos que actuar en función a una realidad que existe, porque no podemos nosotros desconocer las realidades que hay, ¿no? O sea, está a favor. Bueno, yo creo que hay que reconocer su derecho, o sea, no lo veo problema. Bien. Aborto, ¿a favor o en contra? Ese es otro problema que tenemos, que es un hecho. Dese cuenta, nosotros, ¿cómo preveemos eso? Incluso tenemos que preocuparnos y ver, porque las madres ahí que a veces peligran, y eso se tiene que ver el derecho a decidir, ¿no? Porque no podemos forzar y hacer, por prejuicios que a veces se dan, hacerle que la gente pues, tome decisiones que de repente no van a poder estar, digamos, tranquilos toda su vida, ¿no? Entonces es mejor que se decidan las cosas y fundamentalmente las partes afectadas sean los que decidan. En materia económica, se quiere cambiar la Constitución para que el Estado no tenga el rol subsidiario, sino que sea un Estado empresario. ¿A favor o en contra? Bueno, si es necesario un Estado empresario, puede darse en las situaciones estratégicas, pero una cosa es que nosotros hablamos de un Estado promotor porque debe promover y generar condiciones de inversión para que los peruanos puedan invertir. O sea, nosotros tenemos que preocuparnos por los peruanos. Pero usted está de acuerdo en que el Estado no tenga un rol subsidiario. No, nos ha demostrado en todos estos 27 años que tenemos que no nos ha desarrollado y no nos ha permitido desarrollar. O sea, realmente nos ha generado mucha dependencia. Entonces necesitamos corregir ese tipo de cosas. Muy bien. ¿Usted cree que por ley se pueden modificar los contratos? Por ley no se puede, o sea, si hay contratos ley que se han establecido, usted lo ha visto ahí, esos contratos ley, fíjese, de acuerdo a la Constitución dice que no se puede modificar. O sea, si no se puede modificar, ¿no? Si lo han establecido así, por decirle, y hoy el tribunal se pronuncia y dice es sencillamente, es inconstitucional una ley que hacen por ese tipo de cosas, entonces, porque ya está establecido en la Constitución. Entonces, ¿qué hay que hacer? Corregir ese tema y establecerlo de que los contratos ley que se quieran hacer, que lo haga el Congreso, no el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el Congreso de la República es el Congreso va a negociar contratos. No, si, escúcheme. No, lo que nosotros estamos diciendo, que si se quiere hacer un contrato ley, una cosa es eso. Un contrato ley, el contrato ley tendría que hacer el Congreso porque es el que legisla. Porque el presidente no legisla. Lo voy a retroceder a sus aulas de derecho. El contrato es ley entre las partes. Entre las partes, eso es verdad. Entonces, la pregunta es, ¿puede usted modificar? No, en la Constitución actual está prohibido, muy bien. Pero a usted le gustaría que eso se modifique, ¿no es cierto? Para que el Congreso pueda modificar contratos. Ya, yo le hago, o sea, le contesto con otra pregunta. Mire, ¿usted está de acuerdo sabiendo que ha sido un contrato hecho con corrupción, ¿no? Porque esos contratos que se han hecho, se han hecho después 24 adendas, por ejemplo, la interoceánica. Por eso le digo, o sea, si hay contratos de ese tipo, claro, el que tiene que modificar son las partes. El que tiene que modificar son las partes. Señora Alcántara, el truco de la corrupción para incumplir un contrato es un truco que en un tribunal internacional, si es falso, no va a funcionar y vamos a perder. Pero la pregunta es, ¿usted cree entonces que es el Congreso el que tiene que negociar la contratación del Estado? No, lo que yo estoy diciendo es que si se va a establecer el contrato ley, en todo caso tendría que legislarlo el Congreso. O sea, hacerlo. ¿Por qué? Porque si hay un contrato ley, después los contratos que hace el Estado peruano, hacen los ministerios, eso lo tiene que hacer las partes nada más. O sea, eso no tiene nada que ver con eso. Muy bien, entonces los contratos ley los hace el Congreso. Es interesantísimo. ¿Ya? Y la iniciativa de gasto parlamentaria, ¿qué piensa de eso? ¿A favor o en contra? Bueno, yo no creo que...
realmente debería tener iniciativa de gasto el Congreso, porque no habría necesidad. Si nosotros planificamos el país, si nosotros ya establecemos los montos y se establecen cómo debe distribuirse el presupuesto, no tiene por qué entrar el Congreso de la República. Es más, esta Constitución tampoco lo permite. Yo creo que en esa línea debemos seguir manejando, ¿no? Porque hay que ordenar. Usted no quiere cambiar la iniciativa de gasto, pero va a tener mucha presión, porque estos congresistas, todos los congresistas quieren su parte, Va a ser difícil, Es muy posible, pero le digo de que aquí lo que tenemos que es ordenar el país. O sea, hay que hacer un ordenamiento como se dice, desde atrás. Porque usted sabe que el que gobierna es la Constitución, no gobiernan las personas. O sea, hay que ordenar un Estado constitucional de derecho es el que gobierna la Constitución, y hay que definitivamente establecerlo, digamos, ya en la Constitución, todas estas falencias y todos estos vacíos que hay que corregir. Pero usted sí cree que los contratos se pueden cambiar, ¿no? Así nomás. No, los contratos tienen que ser en las dos partes. O sea, si nosotros nos afecta, ahí ya establecido que sencillamente, por ejemplo, hay contratos que no lo está cumpliendo la otra parte. Entonces el Estado no está haciendo nada, por ejemplo, en corregir. Entonces tiene que hacerlo, porque si no lo hace, nos persigue perjudicando a nosotros. Y si a nosotros nos perjudica, tenemos que evaluarlo de qué manera podemos rectificar ese contrato. Porque no podemos de buenas a primeras decir, como ya se firmó, ya no hay nada que hacer, ¿no? Aunque nos siga perjudicando. Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? Abel, se me va a pasar la hora. Tenemos preguntas del público. Me dijiste que tenías muchas preguntas del público. Sí, Rosa María, justamente estamos acá mirando un poco la publicación del diario El Comercio que sacó. Señora Azcate, ¿cómo ha sido el filtro de su lista de... Alcántara, perdón. ¿Cómo ha sido el filtro de su lista de candidatos? Porque vemos que tiene 21 candidatos que han tenido algunos problemas con la justicia, ¿no? Y han cumplido su pena pero de todas maneras por estafa, por extorsión, violencia familiar, peculado, contractuales. ¿Cómo ha sido el filtro de su lista? El filtro se hace a partir de la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Todos los que no pueden participar, no participan, y los que pueden participar, participan. Ahora, nosotros, si pensamos que hay una persona que tuvo algún problema hace años y puede participar, o sea, no lo impide, entonces, ¿por qué negar el derecho que participen? O sea, yo no lo veo. Claro, porque la otra cosa es que realmente la señora Rosa María lo hace en un gesto como si en los partidos políticos tendrían que poner o alistarse para ir al cielo, ¿no? Eso tendría que hacer justamente en el tema religioso, porque ningún pecador puede ir al Congreso de la República. Los que han pecado no pueden ir al cielo, aunque Dios... Pero estos no son pecados, señor Alcántara, son delitos, no son pecados. Nosotros establecemos dentro de las reglas que están establecidas, no se podemos salir tampoco de las reglas, ¿no? O sea, cuando se prohíbe ese tipo de cosas, tampoco participarán, ¿se encuentra? O sea, mientras se puede participar así, establecidas ya en la norma electoral, se permite participar. O sea, el que le pega a su mujer, tranquilo nomás, es un detalle. Bueno, pero ese tipo de cosas, por ejemplo, que le pega a la mujer, hay algunos que creo, una vez, no sé, creo un candidato a la presidencia o un candidato a la alcaldía, creo era el que le había pegado a su señor y todo, y estaba dentro del PPC, me parece, no sé quién era, no recuerdo el nombre, pero el candidato, o sea, imagínense las cosas que se dan, ¿no? O sea, por cuestiones también de casa o de cosas, se han dado ese tipo de cosas. Pero eso son materias, pues, le digo, hechos de la vida, que finalmente ya no es un tema que se pueda poner en evidencia y las cosas, porque si ya se resolvieron sus conflictos, sus cosas, esa es voluntad de cada uno de ellos que puede participar o no, ¿no? Entonces, yo le digo de que aquí lo que estamos avanzando es a una propuesta política, una propuesta política que tiene que ver con salidas para resolver estos problemas de la crisis que tenemos, la crisis política, la crisis sanitaria, en este momento que son álgidos para el país, ¿no? O sea, el tema del resto ya en su momento se verá, pues, ¿no? Cómo se pueda avanzar a corregir la cuestión, digamos, las leyes electorales, ¿no? Sus tres principales propuestas de su plan de trabajo.
3 principales propuestas. Bueno, nosotros en estos momentos lo que avanzamos es primero en reactivar la economía del país y también el tema sanitario, que son cosas álgidas en estos momentos, ¿no? La propuesta central que tiene que ver con el tema de la nueva constitución vía referéndum, ¿no? Esos son temas que lo venimos trabajando ya desde el años atrás, del 2009, venimos haciendo esa propuesta, pero las cuestiones urgentes que en el momento que seamos gobierno tenemos que plantear el tema de la reactivación económica. Por eso que dentro de eso hemos establecido un programa de promoción y financiamiento a los trabajadores independientes que en estos momentos han sido muy golpeados. Entonces necesitamos ahí establecer ese programa para poder reactivar la economía, ¿no? Y lo otro es dar un aspecto central e invertir en salud. Y hacer los hospitales de primera línea, ¿no? O sea, hay hospitales, un hospital bueno, por ejemplo, que hemos visto, que lo hemos visto en los medios, ¿no? No recuerdo bien el país que ha hecho en Centroamérica, un hospital de $25 millones, pero equipados de primera. Digo, ¿y por qué los peruanos no podemos hacer hospitales de ese tipo para poder restablecer este tema de las cosas, ¿no? Por eso que creemos nosotros que vamos a dar el aspecto central es aumentar el presupuesto para la salud, para que así podamos contratar el personal necesario en estos momentos, que tenemos todo el personal de salud que se necesita, porque ha habido un abandono de la salud. Ahora necesitamos también equiparlos y también restablecer las plantas de oxígeno en todos los hospitales, porque esa es la única manera. Este tema de la pandemia no va a pasar ahorita tan rápido, va a seguir en este tema, ¿no? Entonces, necesitamos equipar de medicinas a todos los centros de salud. Pero eso tiene que ser en coordinación con todas las organizaciones sociales, con la sociedad civil, ¿no? Con los vasos de leche, los clubes de madres, los ollas comunes que en estos momentos se están haciendo. Entonces, este tipo de cosas son aspectos que tenemos que ver. Y lógicamente que en el tema de la educación también vamos a plantear el aumento del presupuesto en la educación, porque eso es un tema que nos va a garantizar un desarrollo sostenido en todo el país, ¿no? O sea, y dar más importancia a la educación pública. O sea, la educación pública no tiene la cobertura para la mayoría de los peruanos. Y mientras no haya mayor cobertura, le dejamos el mercado o la demanda a los sectores privados, que hoy, imagínense, con las exoneraciones que se hacen a las universidades privadas y todo, lo vemos cientos de camionetas en la calle con nombre de partidos, cuando realmente todo ese dinero que se deja de pagar al Estado debería servir para mejorar la educación en el Perú, ¿no? Se ha convertido en un tema de campaña el indulto al señor Fujimori. ¿Usted apoyaría el indulto al señor Fujimori? Bueno, en estos momentos lo que se plantea es que no se puede indultar a una persona que está señalada, diríamos, o con delitos de lesa humanidad, ¿no? Si no hay una situación de ese tipo, o sea, no se ha modificado eso, finalmente no se podrá hacer ningún indulto a nadie, ¿no? De ninguna persona. Nosotros no miramos las personas, nosotros hacemos fundamentalmente lo que está establecido en las normas. Pero, sin embargo, por un tema de conciencia y todo lo que ha pasado en el país, yo creo que no es conveniente hacer ni forzar ninguna modificación que se pueda hacer posible eso, porque en realidad no es conveniente, porque realmente no estamos de acuerdo de premiar, en este caso, a personas que han hecho mucho daño al país, ¿no? Muy bien, ¿indultaría a Gregorio Santos? Yo creo que no, porque hay una situación de que cómo se ha venido planteando y las cosas. Yo lo que veo es que las personas que están metidas en este tipo de cosas, o sea, finalmente los indultos tienen ya un parámetro. Entonces, mientras están los parámetros, ya están establecidos y en mérito a eso seguirían los indultos, ¿no? En mérito a los parámetros que ya están establecidos, ¿no? Muy bien, a ver. El proyecto de la señora Omonte sobre las pensiones, ¿qué le parece? Mire, el tema de las pensiones es un tema que nosotros vamos a entrar a tallar y tenemos que establecerlo desde el tema constitucional, porque hay experiencias que ya se han ganado o ya se ha visto a nivel en Europa, en otros países,
que se usa el IGB para resolver este tema de las pensiones y darle mayor cobertura. Y nuestro equipo de plan de gobierno está trabajando en función a eso para hacer una propuesta y establecerlo desde la Constitución, ¿no? Entonces, es un tema serio que hay que manejarlo de mejor manera, no darle una salida solamente por el momento, ¿no? A ver, señor Alcántara, así como usted creía que el FONAVI, ¿no es cierto?, respondía a una cuenta individual de capitalización que tenía que devolverse cuando no había tal cuenta, lo mismo debe pensar con la ONP, que son cuentas individuales de capitalización y que hay que devolverla a los ahorristas. ¿Por qué no es el mismo parámetro? ¿Por qué no pero el tema de la ONP es igual que el FONAVI, ¿eh? O sea, el tema es lo que se ha hecho en el tema de la ONP es un aporte y está identificado, porque el aporte... antes, cuando era en el tema de FONAVI, era un poquito más complicado todavía, porque la información había sido desaparecida un poco, pero en este momento sí hay información de cuánto aporta cada uno, ¿ya? Y lo que se está estableciendo es darle un adelanto o un pago de 4.300 de una OIT, por ejemplo, que es como si fuese un pago a cuenta. Y el tribunal... No, lo que pasa es que usted está a favor de la devolución. Usted está a favor de la devolución de los aportes al FONAVI, por lo tanto tiene que estar a favor de la devolución de los aportes a la ONP. Por supuesto, son derechos de propiedad de los trabajadores. O sea, las AFP, la ONP, o sea, usted no entiende que es propiedad un de los fondo trabajadores. colectivo. Ok, pero usted no acepta que sea un fondo colectivo, como no lo aceptó el FONAVI. No, es un monto colectivo, pero refleja un derecho individual. O sea, la gente aporta individualmente. ¿Cómo que no? Muy bien, interesante. Eso cuesta más o menos, creo que el proyecto de ley planteado que está en el Tribunal Constitucional y que va a ser declarado inconstitucional en breve, representa una suma casi imposible de pagar para el presupuesto público. Así que bueno, así será. Bueno, pero que no se preocupen los hermanos de la ONP. Eso, es que aquí son solamente dos intereses. Los intereses de las grandes corporaciones financieras que no quieren soltar los dineros. Los intereses del Estado peruano. Y los intereses de los peruanos que queremos recuperar lo que es nuestro. No, usted quiere que, o sea, el Estado peruano no es un botín para repartirlo. ¿Se da cuenta? Ese es el problema. Y usted lo que quiere es repartir el presupuesto nacional entre algunas personas. No entre todos los peruanos, entre algunas personas. Mire, señora Rosa María, el Estado peruano lo garantiza a las grandes corporaciones, ¿ya?, sus proyectos. Y si no pagan, tiene que correr el Estado. Entonces es otra manera de repartir. Y no se olvide usted que en el gas, nosotros hemos financiado, hemos dado el capital a través del impuesto que nos han puesto, ¿no?, para dar el capital a la empresa del gas. Entonces el Estado peruano, ¿cómo es posible? ¿Cómo reparte dinero a la gran empresa? Entonces, es que por eso le digo, aquí el tema es de desintereses. Nosotros defendemos los intereses de los peruanos, de los trabajadores, y hay gente que defiende los intereses de las empresas, las grandes corporaciones. Entonces aquí el Estado es eso. Y finalmente este proceso de elecciones, va a definir qué intereses se deben defender en el país. No es mi tarea. No es mi tarea educarlo en materia económica. Es mi tarea solamente hacer hincapié en las contradicciones de su mensaje, nada más. Eso no es la defensa de las grandes corporaciones. Yo no me siento aquí para ser insultada todas las mañanas. Todas las mañanas hay un candidato que me insulta. Yo no estoy tratando de insultar a nadie. Nosotros, con toda claridad. Mire, nosotros tenemos 21 años. Mi culpa no es que usted no esté educado en materia económica. Yo no lo puedo educar en materia económica. Esa es su responsabilidad. Señora Rosa María, le voy a hacer recordar. La primera persona que me entrevistó cuando empezamos la lucha del FONAVI fue usted. Claro. Y que en ese momento se opuso a la devolución. Sencillamente, hoy nos ha dado la razón todo este proceso de lucha, que tenemos la razón los fonavistas, y ya se ha devuelto 1.340 millones a 1.100.000, se ha dado un adelanto. Entonces, para que se dé cuenta que sí fue viable y es viable. Y ahora vamos hacia la devolución total, que el cumplimiento cabal de la ley. Entonces, las cosas son así. Nosotros no nos sentimos mal porque nos critiquen o no estén de acuerdo con nosotros. Pero finalmente, el mismo proceso electoral dirá si el pueblo va a escoger y dirá, pues, yo voto por esta propuesta o voto por la otra propuesta.
Pero Muy aquí bien, no podemos descalificarnos ninguno. Cada uno tiene su posición y es bueno que se confronten las opiniones, ¿no? Pero por algo ha postulado 6 veces, ¿no? Será la 7ª la vencida. Muy bien, señor Alcántara. Muchas Es la gracias primera por vez estar con a la presidencia y vamos a lograrlo, no se preocupe, vamos a lograrlo. Yo creo que el pueblo peruano esta vez tiene la gran oportunidad de sumar fuerzas en torno a la casita de democracia directa, que es un partido del pueblo, un partido de todos los trabajadores. Y tenemos una propuesta al país de construir una república independiente, soberana, ¿no?, con un nuevo régimen político de democracia total, donde haya 2 sistemas de decisiones, el sistema directo y el sistema representativo. Esa es nuestra propuesta política que venimos haciendo. Y no solamente lo decimos, sino lo hemos venido implementando. Y la primera ley soberana del sistema directo es justamente la ley de devolución de los aportes al FONAVI. Y vamos en estos momentos a hacer la nueva constitución vía referéndum. En los próximos días, semanas, estaremos anunciando el proceso de la nueva constitución. Se nos acabó el tiempo. Gracias, señor Alcántara. Muchísimas Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, señora Rosa María. Gracias a la señora Abel. Bien, Rosa María. Nos tenemos que ir. Sí, había una pregunta pendiente. Me dijiste de los penales. Vamos a tratar de conseguir más información para mañana. ¿Ok? Para los próximos días apenas consigamos información del Ministerio de Justicia para saber el nivel de contagio en los penales y cómo se va a manejar en esta segunda ola la situación de los privados de la libertad. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Tenemos que despedir y regresaremos mañana con más candidatos, ¿verdad, Abel? Mañana tenemos otro candidato. Yo quiero decirles solamente que estamos invitando a todos, los más chiquitos, los más grandes, porque inviten a todos. Creo que todos justamente tienen derecho a exponer sus ideas y ustedes tienen que escuchar a todos para saber elegir. Así es que están ustedes servidos. Bien, cuídense mucho, cuídate mucho, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.